negro debajo de la sotana blanca, quizás no esperándose ser papa, porque salió, se veía perfectamente un suéter negro detrás, debajo de la sotana, cuando dijo con una humildad impresionante: yo soy un humilde trabajador en la viña del Señor. Y inmediatamente dijo: yo vengo después del gran Juan Pablo II. Es decir, desde una ese referencia momento, directa a su y desde ese momento se vio la continuidad, se vio la veneración del Papa Benedicto XVI por Juan Pablo II, se vio su humildad, la misma humildad dictada por su grandeza que le permitió presentar esa renuncia. Entonces se vieron muchas cosas que, claro, en ese momento no sabes interpretar. Bueno, entiendes algunas cosas, pero de alguna manera ellos te están diciendo algo desde el momento mismo. Y cuando Juan Pablo II no les hizo caso, para no decir desobedecer, al maestro, pero en fin, fue eso, al maestro de las celebraciones litúrgicas, y empezó a hablarle a la gente, entró en un contacto directo impresionante, con una empatía que conquistó al mundo en ese momento. Y que no perdió a lo largo de su pontificado, exacto, de más de 150 viajes, de 300 visitas a parroquias, no solo aquí. 58 años. Muy joven. Muy joven. Un hombre guapo, porque hay que decirlo. Sí. No hay nada bien malo. Parecido, decir, claro, sí. Un hombre guapo, joven, deportista, con una sonrisa. Sumamente carismático. Sumamente carismático. Bueno, con ese discurso es que se echó a la bolsa todos los que estaban en la plaza y los millones que alrededor del mundo lo estaban viendo a través de la televisión, porque en ese momento solo era la televisión. Sí. No había, digamos, la radio y la televisión, no había redes, no había internet, no había plataformas, no había nada. Pero bueno, en ese mismo momento se ganó el mundo. Y de todos los mensajes directos e indirectos que veremos dentro de minutos en ese balcón central, claramente la elección del nombre para el nuevo Papa es el más poderoso. Es muy poderoso porque es una señal de amor por un pontífice que ha pasado, o por algo que hizo en la historia o en la historia de la Iglesia. A ver, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI se quiso llamar Benedicto XVI por el Papa Benedicto XV, que fue el Papa que se opuso con todas sus fuerzas a la Primera Guerra Mundial. Sí. Entonces también era un mensaje de un hombre que quería la paz, ¿no? Y de un hombre que venía de una Alemania que creció en la división generada por la Segunda Guerra Mundial. La búsqueda de la paz también para él era fundamental. Francisco, porque el cardenal Jumes le dijo: Jorge, recuérdate de los pobres. Y tuvo San Francisco de Asís, su vocación ambientalista y esta convicción de cuidar el medio ambiente, que sigue, por supuesto, las enseñanzas de San Francisco de Asís. Y Juan Pablo II, porque quiso rendirle homenaje a Juan Pablo I, porque había sido un papa de 33 días, y bueno, fue su forma también de un homenaje a un papa que había durado tan poco, y a su vez el Papa Juan Pablo I se llamó Juan Pablo I en honor a Juan XXIII y a Pablo VI. Entonces, cada papa elige el nombre también de sus papas favoritos, déjenme decir esta palabra, o porque de alguna manera son papas que han marcado la historia de la Iglesia y del mundo, y eligen ese nombre. Entonces, también la elección del nombre creo que va a ser muy, muy importante, muy simbólica. En fin, vamos a entender cosas. Absolutamente, mientras vemos ahí pues la alegría de la gente, banderas mexicanas que destacan justamente entre los asistentes a la Plaza de San Pedro, que junto con las calles, las avenidas que llevan y desembocan en esa plaza, pues están completamente pobladas ya de la gente que ha acudido hasta este lugar, que ya estaba aquí, y quienes, una vez que se enteraron del anuncio, pues se han trasladado como han podido hasta este lugar. Pues importante también decir que se ha montado todo un operativo de seguridad para garantizar pues que esta celebración transcurra en paz aquí en la Santa Sede. Son las 7 de la noche, pero el sol todavía sigue muy fuerte, pues con mucha intensidad, iluminando la plaza y este día tan especial, esta jornada histórica que cumple además con la expectativa de lo que habíamos consignado al inicio de nuestra cobertura en los últimos más de 100 años, digamos desde inicios del siglo pasado. Los cónclaves no habían durado más de 5 días. 5 días es el máximo que se habían prolongado, y hasta 8 rondas de escrutinio o votación.
En este caso fueron 24 horas en realidad. Sí, bueno, Valentina. se considera el segundo día. ¿Cómo fue el caso? Sí. Este sería el caso de la elección del Papa del Papa Benedicto XVI, que salió en la cuarta, porque el Papa Francisco acabó saliendo en la quinta por el problema de la doble papeleta. Pero finalmente estamos totalmente dentro de la norma, digamos así, de los últimos cónclaves, porque el que duró 5 días en realidad fue, al principio del siglo con Pío XI. Entonces, de los últimos cónclaves siempre han sido 2 o 3 días, y aquí estamos totalmente, digamos, dentro de lo que ha sucedido en los últimos cónclaves. Y conoceremos la identidad de este nuevo Papa en minutos. Aquí lo haremos juntos en vivo en ese balcón central que se encuentra justamente a espaldas del punto de transmisión que compartimos Valentina Larraqui y un servidor. El bloque tradicional, digamos, europeo, sobre todo romano, en la Iglesia, que se vio sorprendido ante la elección de un Papa del sur global en 2013 como Francisco, y que pues desde hace más de 40 años... Claro, desde Juan Pablo I no tienen un Papa italiano. No tienen un Papa italiano, y que pues aspiran obviamente con ese deseo a volver a dirigir la Iglesia Católica, que se expresa con mayor fuerza pues en el sudeste de Asia, en partes de África y en Latinoamérica, en países como México. De hecho, el Papa Francisco, durante su pontificado, pues realmente dijo que el futuro de la Iglesia estaba en Asia, y también aumentó mucho el número de los cardenales africanos. Es decir, miraba hacia estos dos continentes como los continentes de la esperanza y del futuro para la Iglesia, como siempre también, Latinoamérica siempre se le ha dicho, se le ha llamado el continente de la esperanza, pero claro, ante un viejo continente, Europa, donde se han perdido vocaciones, donde se han perdido número de fieles, la práctica religiosa ha disminuido muchísimo. La prudencia de estos días y de estos últimos momentos, cuando me decía será o no será el cardenal Pietro Parolin, es que también por lo que hemos escuchado en las reuniones, de lo que nos han dicho de las reuniones de los cardenales, también había cierta fuerza en los que decían que no querían un papa eurocéntrico, porque la Iglesia la fuerza de la Iglesia no está en Europa. Entonces, esto desmentiría de alguna manera la elección de un papa italiano. Vamos a ver, aunque te digo, hasta que no veamos aparecer pues al nuevo Papa, todas son absolutamente hipótesis y especulaciones, porque seguramente había una fuerza que piensa que la Iglesia no tiene que ser eurocéntrica, y habrá otra que piensa que de todas formas quizás en este momento el retorno a la mejor a Italia o a una persona que conozca cómo se maneja el gobierno central de la Iglesia, a lo mejor puede ser útil, pero repito, son meras especulaciones, sí, hasta este momento. Son las tensiones que además se han resuelto entre las congregaciones generales, y ahora también entre la votación que se ha dado en el cónclave, ¿no? El perfil que se busca en este nuevo Papa, y lo que debe ser más allá de una dimensión, no solo pastor, también administrador y gestor de un mundo en turbulencia, de un mundo con vacíos de liderazgo globales, y pues la posibilidad de que sea una referencia global de moralidad, de un liderazgo inclusivo, como lo pidió el propio Francisco durante su pontificado. Son imágenes en vivo en este momento de la Vía de la Conciliación, que como sabe desemboca en la Plaza de San Pedro, y la división entre una y otra pues se ha desdibujado ante la llegada de miles y miles de personas que abarrotan esta plaza. No cabe una persona más. Se ha llenado los pasillos laterales, la ruta central de la Vía de la Conciliación, y se ha desdibujado la diferencia entre esa Vía de la Conciliación y la Plaza de San Pedro, porque todo está lleno de gente. En el otro plano vemos el balcón central de la Basílica de San Pedro, donde saldrá y conoceremos la identidad del nuevo Papa, y arriba pues un acercamiento a la gente, que pues muchos jóvenes con banderas de sus países, con los brazos en alto y con muchísima emoción acompañan esto, que es un momento para la historia. Valentina Larraqui. Quería decirte que acaba de filtrarse, una fuente vaticana
nos comentó que en estos momentos el nuevo Papa está saludando a todos los cardenales y ya adelantó que esta noche cenará con ellos en la residencia de Santa Marta. Otro gran mensaje será saber dónde va a residir el nuevo Papa. Si se regresa al Palacio Apostólico o si sigue en la residencia de Santa Marta. El Palacio Apostólico, que no ha dejado de ser la residencia del Papa, simplemente el apartamento en realidad ha funcionado durante 12 años, ha estado listo, limpio y preparado. ¿Por qué? Porque ahí está el estudio privado del Papa, está la biblioteca donde recibe a los jefes de Estado, el estudio desde el que se asoma cada domingo para el rezo del Ángelus. Ese departamento, de hecho, cuando sellaron los apartamentos, sellaron en Santa Marta y en el Palacio Apostólico. Y uno podría haber dicho, pero ¿por qué sellan del Palacio Apostólico si el Papa Francisco no vivió ahí? No vivió ahí, pero trabajó ahí, estuvo. Ese apartamento se mantuvo. Entonces, claro, aquí otro gran mensaje será: ¿a qué coche se subirá? ¿Se va en la camioneta con los cardenales? ¿Se va a pie? ¿Se sube a un coche como los que había antes en el Vaticano? No quiero decir la marca para no hacer publicidad. Sí, un poco más ostentosos, digamos, exacto, más elegantes. Más ostentosos y más elegantes. Y luego, ¿dónde va a decidir vivir? Esa es una gran pregunta. Parecen detalles de menor importancia, pero no lo son. No lo son. No lo son. Son los símbolos que marcan el inicio de un nuevo pontificado y de un nuevo capítulo en una historia que se escribe en milenios. En la Iglesia católica, también en una circunstancia particular como la que han vivido cada uno de los papas, la que vivió el Papa Francisco, con las imágenes del rezo en la Plaza de San Pedro vacía durante la pandemia, las imágenes de Francisco en África, siempre cercano a la gente en este trabajo pastoral que realizó durante su pontificado, las imágenes de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, renunciando al pontificado, saliendo en un helicóptero a Castel Gandolfo y encontrándose con otro papa, la primera vez que vimos algo así. No, es que Francisco fue el primer papa que vivió con otro papa, convivió con otro papa, porque aparte el Papa Benedicto XVI decidió llamarse Papa Emérito y vistió una sotana blanca y se fue a vivir en un monasterio, Mater Ecclesiae, que es un monasterio que se encuentra dentro de los jardines del Vaticano, muy cerca de Santa Marta, y era un monasterio que el Papa Juan Pablo II hizo construir para que estuvieran ahí monjas de clausura rezando por la Iglesia, por el Papa y por la Iglesia. Las monjas de clausura se fueron haciendo ancianas, prácticamente murieron, y ese monasterio fue rehabilitado para que se quedara viviendo ahí hasta el día de su muerte el cardenal Ratzinger, el Papa Emérito Benedicto XVI. Entonces el Papa Francisco fue un Papa que convivió con un Papa Emérito y eso conllevó toda una serie de problemas, independientemente de la voluntad de ambos, que tuvieron una excelente relación y de gran respeto, pero los llamados progresistas y conservadores, claro, utilizaron al Papa Emérito sin su voluntad como punto de referencia de la oposición al Papa Francisco, lo que creó problemas. Sí. Pero, y claro, yo creo que también convivir con un Papa Emérito te quita libertad como Papa, porque... Por supuesto, ¿no? Porque vivía el Papa Francisco, conviviendo en el poder. El Papa Francisco, todo el pontificado, hasta la muerte del Papa Benedicto XVI, dijo que el Papa Benedicto XVI al renunciar había abierto un camino y que cualquier Papa podía seguir ese camino, y él, si se hubiese encontrado en una situación, digamos, análoga, creo que se va a abrir el balcón por la... Estamos viendo justo movimiento, el balcón se encuentra a nuestras espaldas y se está abriendo en este momento. Vimos movimiento en el balcón, pero sí, ya efectivamente están saliendo ya. Vamos a verlo en instantes en las imágenes. Nos estamos adelantando porque hay un pequeño retraso en las imágenes, pero estamos viendo ya en el balcón. Han salido, escuchemos. Give us the announcement. Here we are. Annuncio vobis gaudium magnum.
Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV. So, the Pope is Cardinal Robert Francis Prevost, who's taken the name of Leo XIV, Pope Leo XIV. Cardinal Prevost is an American. León XIV es el nombre del nuevo papa. Es el cardenal papa estadounidense Robert Prevost y se llamará León XIV. Escuchamos muy mal la señal en estos momentos. Ahí está ya el Sí, escudo confirmamos. vaticano. Sí. Es el cardenal estadounidense Robert Prevost. Es un cardenal norteamericano, pero estuvo muchísimo en Perú, tiene esta doble faceta, norteamericano, pero en Chicago nació. Chicago, lo platicamos esta mañana, sí, Valentina, fue justamente. uno de los que dijimos esta mañana, uno de los favoritos, digamos así. Tiene esta doble, digamos, es norteamericano, pero ejerció muchísimo en Perú, es un gran conocedor de la Iglesia latinoamericana. Además, el Papa Francisco lo trajo al Vaticano y lo nombró prefecto de la Congregación para los Obispos, que es una de las congregaciones más importantes porque es la que crea a los nuevos cardenales. Y un dato interesante es que lo nombró o lo hizo obispo, porque saben que para ser papa tienes que ser nombrado obispo. Si no lo hubiese hecho el Papa Francisco, lo habrían tenido que hacer esta tarde en la Capilla Sixtina. Esa fue una de las señales que cuando hablábamos de posibles candidatos también llamaban la atención. Él llegó a Perú, tiene un gran conocimiento de América Latina y llegó a Perú por primera vez como joven misionero agustino. Y desde el país andino luego partió como obispo rumbo al Vaticano para ser una figura central en el gobierno del Papa Francisco. Como les decía, tiene 69 años y efectivamente él aparecía en la lista de los purpurados, digamos, papables. Tiene una gran inclinación pastoral porque fue misionero, conoce América Latina, tiene una buena perspectiva global y también tiene capacidad para gobernar dentro de la curia, porque el cargo de prefecto para los obispos es un cargo sumamente importante y es un cardenal que es conocido porque al nombrar obispos, obviamente, él tiene contactos con los obispos de todo el mundo. Y tengo entendido que también tiene la nacionalidad peruana, la habría obtenido en 2015, me habían comentado aquí en el Vaticano, quizás este dato haya que corroborarlo, pero bueno, una gran experiencia en Estados Unidos, obviamente, donde pasó un tercio de su vida, el resto estuvo entre Europa y América Latina y fue justamente, pues ahí también se había conocido al cardenal, entonces al cardenal sí. Bergoglio, y de hecho siempre se le ha calificado aquí en el Vaticano, que es curioso, como el menos norteamericanos de los norteamericanos por esta gran experiencia como misionero, como agustino digamos, en América Latina y en Perú. Es un cardenal estadounidense, un papa estadounidense, nacido en la ciudad de Chicago, con una experiencia de vida formada en Latinoamérica. Es un papa muy cercano a la experiencia latinoamericana. Porque además fue arzobispo emérito de Chiclayo, que se encuentra a unos 750 kilómetros al norte de Lima. Y prácticamente Prevost dejó Perú porque el Papa Francisco lo llamó para sumarse al gobierno vaticano para dirigir justamente este importante dicasterio, que es el que se encarga de nombrar los obispos de todo el mundo. Sí, repito, es realmente uno de los dicasterios más importantes de la curia romana y el Papa Francisco lo quiso a su lado. Obispo de Chicago desde 2015, en 2014 fue
nombrado administrador apostólico de esa diócesis, apenas lo decías, en 2023, designado como el prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cargos que desempeñó hasta hoy. Ahora, hay un factor muy importante cuando hablábamos de él, digamos, entre los compañeros antes de esta elección. Lo que también nosotros comentábamos es que él tiene una formación muy sólida en derecho canónico y eso, hay que decirlo, tranquiliza a los círculos que buscaban a un papa más centrado, digamos, con un enfoque quizás más centrado en la teología, que fue algo que no fue exactamente, digamos, prioritario en el pontificado del Papa Francisco, contrariamente a lo que había sido en el pontificado del Papa Benedicto XVI y en el pontificado también del Papa Juan Pablo II, porque contó durante más de 20 años con el mayor de los teólogos, que era el cardenal Joseph Ratzinger, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entonces, el haber sido prácticamente misionero me cuentan que es un hombre muy organizado, que sabe gobernar bien, incluso dentro de su propia orden, valga la redundancia, sí, puso orden, y tengo entendido que también lo hizo en México, dentro de su orden. Entonces, el hecho de que lo haya hecho en México, creo que también podríamos pensar que es conocedor también de México, y esperamos tener en el nuevo Papa un gran amigo de México, como los hemos tenido hasta este momento. El primer papa estadounidense, Valentina Larraqui, la elección de León XIV, pues también representa una continuidad, ¿no?, de la experiencia pastoral reformista del Papa Francisco. Por